A Williams Gómez con respecto a las elecciones en Estados Unidos, qué pasó y las repercusiones que trae, ¿cierto?, quién es el ganador. Todo lo que hay precisamente con el triunfo de Donald Trump, repercusiones que pueden tener nuestro país, es lo que queremos comentar con Víctor Hugo García, analista político internacional. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, como siempre, especialmente cuando estoy acá. Sí. Así que gratísimo y conversar un poquito qué está pasando en Estados Unidos. Así es. ¿Cómo se ve hoy día, luego de estas elecciones presidenciales desde allá, desde una potencia tan importante a nivel internacional, una respuesta de finalmente un país que elige a Donald Trump? Bueno, yo creo que, mira, hay que partir por ahí, hay que hacer un contexto, por supuesto, pero señalar que actuó la democracia, los ciudadanos votaron y los ciudadanos eligieron. Y eligieron casi aplastantemente, porque lo vamos a ver después en una lámina. Gana Trump, gana la Cámara, gana el Senado y ganan gobernadores. Arrasando. O sea, es prácticamente lo que no pensábamos, para qué nos vamos a tirar flores ahora, lo que no pensábamos la gran mayoría antes de las elecciones, que las encuestas mostraban un resultado muy estrecho. Así es que eso es lo primero, actuó la democracia. Votaron los ciudadanos, aproximadamente el 56% hasta el momento de los ciudadanos con voto voluntario, sin sanción. No está mal la participación, ¿ya? Es el contexto, digamos, de el mecanismo, el procedimiento. Y un Estados Unidos que, lo hemos conversado otras veces, es la superpotencia mundial, es la economía más grande del mundo, es el país que tiene la mayor capacidad de defensa del mundo, que tiene las mayores empresas del mundo, y podemos seguir, y que tiene bases prácticamente militares en todo el planeta. Por lo tanto, lo que pasa en Estados Unidos es vital, y por eso estamos aquí. Para detallar, obviamente, todo lo que repercute en nuestro país, y claro, nos ponemos en contexto, profe, todo lo que deja esta elección. No sé si tenemos, señor director, ahí el mapa del país, donde iba minuto a minuto, cada vez poniéndose más rojito, más rojito, más rojito. Y todos estos estados, porque yo trato de acá con las conversaciones de entender el proceso de cómo funciona. No me voy a agotar más, pero uno entiende que hay estados clave. Y en esos estados clave fue que generó la repercusión. Le pediríamos al director que publique la lámina, por favor, de los electores por estado, porque en Estados Unidos el sistema es indirecto, es decir, no vas a salir tú por la cantidad de votos, sino por la cantidad de electores. Y los electores, ¿no es cierto?, se asignan por estado de acuerdo a su tamaño de población. Su relevancia. Y hay distintos números, estados muy potentes como California, New York, Florida, ¿ya? Y otros que eligen electores. Y esos electores después van con nombre y apellido. Y después, ¿no es cierto?, tú sumas. Ahí están básicamente, mira, los resultados hasta el momento. Ese bordeo que debiera ser rojo, pero bordeo, es Trump y Kamala Harris. Harris gana en Nueva York, gana en California, que son dos estados poderosos. Florida se lo lleva a Trump y prácticamente se lleva la gran mayoría del país. 71 millones de votantes contra 66. ¿Ya? Tienes una diferencia de casi 5 millones. A lo que decía la encuesta, finalmente. Es correcto, que es el 51% versus el 47%. Las encuestas daban un punto para lado y lado, sí, pero esto es claro, ¿no es cierto? Entonces ahí los distintos estados tienen estos electores. Si tú sumas 270, estás electo. Y sigue a la cabeza, pues, en los rosaditos, porque todavía no está cerrado, pero está a Faltan la cabeza. Todavía, pero ya sobrepasó los 270, sí. Por lo tanto ya no hay discusión. Sí, profesor, siguiendo con respecto a lo que fue ocurriendo, ¿cierto? No solamente en el minuto a minuto y en este gran mapa donde vamos comprendiendo que en su mayoría fue votación absolutamente, ¿cierto?, favorable para Donald Trump. ¿Qué es lo que pasa con los Estados Unidos y qué pasa efectivamente con la gente? ¿Por qué deciden votar efectivamente por este líder que efectivamente hemos visto, ¿cierto?, que está con bastantes problemas con respecto a acusaciones? ¿Qué hace que un país efectivamente vaya por el lado, ¿cierto?, de este líder que efectivamente tal líder positivo no es? Según obviamente lo que sí. se ha conversado a nivel internacional. Fíjate que allí hay factores estructurales y hay factores coyunturales.
los estructurales es que Estados Unidos ya no es el Estados Unidos de hace 30, 40 años, sin comentario el Estados Unidos de los 50, los 60, que prácticamente tenía el 51% del comercio mundial, 51% de la industria. Ya no es el Estados Unidos de los 70, los 80. Hay un cierto deterioro de la calidad de vida, a pesar de todo. Estados Unidos sí es vital económicamente, pero está involucrado en muchos lugares del planeta. Ocupa dinero, invierte dinero por razones obvias en muchas partes del planeta. ¿Por qué? Porque es el hegemón, quiere tener influencia en el mundo y busca marcar su presencia. Eso lleva a que al interior de Estados Unidos los dineros y la preocupación de los líderes, mira lo que voy a decir ahora, tu materia gris, tu cerebro esté más de repente en temas internacionales que en la interna, que a ti te eligen para que tú soluciones problemas aquí en la interna, ¿no es cierto? Que arregles la salud, que arregles la economía, que arregles la infraestructura, que controles la delincuencia, que canalices bien la migración. Entonces los presidentes, eso es lo estructural, ya no es el Estados Unidos de antes. Lo coyuntural es la presidencia de Joe Biden, que decayó, ¿no es cierto?, mucho en el último periodo, al punto que prácticamente lo sacaron de la reelección. Y creo, y esta es una opinión personal, que el electorado a fin de cuentas también vinculó mucho a Kamala Harris con Biden, su administración, a pesar de que ella trató hasta el final de diferenciarse. En relación con el descontento del gobierno entonces que venía. Exacto, incluso llegando a desconocer un poco a su gobierno, donde ella era vicepresidenta y es vicepresidenta. Todo eso llevó a que se disparara, por ejemplo, la cifra de migrantes durante la administración Biden, muy potente. Prácticamente hay 11 millones de migrantes irregulares en Estados Unidos. 11 millones. Nosotros tenemos en total 1.700.000 migrantes, pero allá hay 11 millones de irregulares, 24 legalizados. Son como 44 millones de migrantes en total. Entonces eso empezó a complicar las cosas, se empezó a manifestar el famoso tren de Aragua en Estados Unidos, los niveles de delincuencia también, y eso empezó a generar molestia. Y otro factor es la economía, particularmente la inflación, que en todas partes le pega muy fuerte a los sectores medios y bajos. Sí, todo lo que ahí está la coyuntura, perdón. Con los titulares, a mí me encantan estas cosas. Bueno, cuando Estados Unidos hace algo, pasa algo en Estados Unidos, todos los titulares se llevan a lo tendencioso. A ver, tengo acá el de la BBC News. Trump logra regreso triunfal a la presidencia de Estados Unidos con esta contundente victoria ante Kamala Harris. En otros lados, titulado como un delincuente declarado culpable, sometido a 2 procesos de destitución y con inclinaciones autoritarias, vuelve a la Casa Blanca convirtiéndose en el presidente número 47 de Estados Unidos. Más allá de la tendencia o no, es así, finalmente. Con lo que partíamos, ¿no es cierto?, como un líder que está con juicios, y tenía juicios, ¿no es cierto?, cuando ya estaba postulando a ser nominado republicano, no importa. Un personaje que de una u otra manera lideró el asalto al Capitolio una vez, ¿no es cierto? Que una cosa impensada eso. Que en la democracia estadounidense es impensado y que uno recuerda, fíjate, los tiempos de decadencia del Imperio Romano, que también se daban estas cosas de asusar las masas, asusar la gente, caer en expresiones no muy acordes con el comportamiento político, digamos. Entonces, exacto, a pesar de todo eso, aquí tenemos esto. Entonces hay que ser muy fríos en esto, no ser tan... bueno, es legítimo ser catastrofista, porque se dice, mire, es la hecatombe, el mundo se va a venir abajo. No, hay que estar en los zapatos del electorado estadounidense. Ellos saben de una u otra manera qué es lo que quieren y para dónde quieren ir. Exacto. Y por lo mismo puede ser entonces que las mismas personas que eligieron a Donald Trump no elijan a la persona, sino más bien al líder que va a representar las necesidades que ellos tienen en un corto y largo plazo. Mira, ahí hay un buen punto, fíjate, porque hay y aprovechamos de ver al director que pase el mapa. Hay un documento que se llama la propuesta Programa 2025, que elaboró la Fundación Heritage, conservadora, donde hay una serie de puntos de
los cuales Trump en la campaña incluso trató de desligarse, en donde se habla del divorcio, se habla de la economía, se habla de la participación en el mundo. Es toda una propuesta. Hay que ponerle ojo a ese documento y ver hasta qué punto Trump va a seguir los lineamientos de los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense. No se habla, por ejemplo, de eliminar la posibilidad de aborto, sino que de limitarlo y no vender pastillas abortivas, por ejemplo, cosas de esa índole. Bajar los impuestos directos, subir los aranceles, hay toda una propuesta allí. Entonces, perdón, eso se dio a conocer y tú, electorado, tienes acceso a eso. O sea, no solo veamos esto como una irracionalidad, sino que también en política hay bastante racionalidad. Porque estamos hablando acá que él ya fue presidente. Ya sabemos sí, cómo funciona. sí. Ya entendemos también los lineamientos y todo lo que hay. ¿Qué se proyecta pensando en lo que pasó en su administración anterior a lo que pasa ahora? Porque el Estados Unidos y el mundo en esos años es totalmente distinto también a lo que hay ahora, que insisto, también lo que recalcabas anteriormente, respecto a esa desesperación de todas las problemáticas que no solamente están afectando a Estados Unidos, sino esto a nivel mundial. Claro, tú, por ejemplo, ya algo conversamos la problemática interna, en la externa, por ejemplo, internacional. Estados Unidos se ha involucrado fuertemente apoyando a Ucrania en la guerra, ¿no es cierto?, de autodefensa y de protección de sus territorios tras la invasión rusa. Pero allí hay una cantidad de dinero formidable. Entonces Trump ha dicho, mire, está muy bien esto, pero yo voy a parar esta guerra en 24 horas. Entonces uno se pregunta cómo lo va a hacer. Hay por ahí algunos textos que dicen, mire, ¿sabe qué? Voy a presionar a los dos líderes. A Zelensky lo voy a presionar para que empiece a conversar, y a Putin lo voy a presionar autorizando a Ucrania para que use el armamento estadounidense como quiera. Aprovechemos de ver la lámina de migración desde el 2001 para entender ahí un poquito también de las problemáticas. La lámina número 4, señor director de migración. Bueno, ahí está, mira, en la interna. Los temas migratorios, cómo se dispara con... ahí hay distintas categorías legales que coloca Estados Unidos. Pero yo siempre hago un paréntesis acá. Sí. La carita de quien hubiese estado acá, ¿hubiese variado con esto de acuerdo a lo que el contexto social mundial? Muy buena pregunta, fíjate. Yo creo que habría subido, pero no tanto con Trump en este momento en el gobierno. Biden, de una u otra manera, no voy a decir que descuidó, pero no le dio la... Sí, se relajó, no le dio la preocupación debida al tema migratorio, y además que hay una visión un poco más flexible en los demócratas sobre ese tema. ¿Ya? Profesor, ¿y cuáles son hoy día los principales problemas que tiene justamente Estados Unidos con respecto a la migración? Para ir obviamente comentándole a la gente, que es obviamente una de las principales temáticas que se aborda desde los Estados Unidos. Mira, desde Latinoamérica hay una presión migratoria muy fuerte. En este momento se está moviendo aproximadamente 1 millón de personas hacia México, con la posibilidad, o sea, buscando entrar a Estados Unidos de alguna manera. Entonces Latinoamérica, Venezuela ya vemos cómo está, eso va a aumentar la presión migratoria de Venezuela. De Centroamérica ha sido una constante. Bolivia está entrando prácticamente en eclosión. Va a haber también una presión migratoria boliviana. Por lo tanto, eso es una presión cuasi permanente. Y el resto del mundo, ver África, ver Asia Central, te genera un movimiento migratorio muy potente. Entonces, tú tienes que tratar de canalizar esto. Ya lo hemos conversado otras veces. Se dice que el migrante no es ilegal, de acuerdo, pero hay migración irregular. Y eso tú lo tienes que asumir como un hecho. ¿Por qué? Porque los países no dan abasto. Entonces Estados Unidos es un país de migrantes, se enriquece con los migrantes, se utiliza mano de obra migrante, pero esto tiene que ser más dosificado. Miren la cierta constante que hay con gobiernos tan disímiles como Bush y Obama. Es lo mismo, ¿no es cierto?, Trump en el primer periodo. Sí. Entonces se te disparó el asunto. ¿Por qué? Porque la presión externa por ingresar a Estados Unidos, a este maldito antro capitalista, está ahí.
¿ya? Y es un atractivo. Estados Unidos... Es que te ven el sueño americano, por hablar, hablamos del sueño americano. Es que mira, si te dan un empleo... O sea, los chilenos donde más van, si salimos al exterior, es o a Estados Unidos, si a Estados Unidos... Si te van a pagar Disney, algo, te van a pagar Miami. 3 veces lo que te pagan en tu país. Claro. Entonces, hasta como el atractivo turístico es de los más... Correcto, son niveles... El cine también, ¿no? Otras Claro, también. Y eso también de que en una lo logro, ¿no es cierto? Y pum, Sí, po. y soy un New Rich, ¿no es cierto? El estatus. Bueno, ¿cuántos chilenos tiene casa allá en Miami? Y se han ido a vivir, ¿ah? Exacto. Sí, pues, Sí. sí. Se han ido a Lo vivir. dicho. Lo que hay en inversión también, como señalaba anteriormente, profe, respecto a los gastos militares y estos del año 2022. Correcto, mira, hoy está, sí, se mantiene más o menos en 880.000 millones de dólares, lo que invierte o gasta Estados Unidos en defensa. Cuando decimos por qué Estados Unidos es importante respecto a lo que pase allí en las elecciones. China, mira, viene muy abajo, entonces Estados Unidos con esto genera también un impulso industrial en la interna. Claro. Mira, no le colocamos mucha atención a eso. Hay que hacer armas, hay que hacer zapatos, uniformes, todo lo que significa lo militar. Y los estados se pelean el tener bases militares, por ejemplo, porque allí van a llegar los dineros. El fabricar municiones, el fabricar fusiles, el fabricar aviones. ¿Hoy no hay nadie en Latinoamérica? No entra América Latina ahí. Brasil debiera estar en 22 más o menos, 22.000 millones de dólares. Entonces no solo es crear instrumental para la defensa y la muerte, sino que además crear empleo. Sí. Crear, ¿no es cierto?, y potenciar la economía al interior de Estados Unidos. Profe, si nos pudiese ir contando también las repercusiones que tendría elecciones como esta en nuestro país, efectivamente. Bueno, mira, yo creo que en algún momento el presidente Boric va a felicitar a Donald Trump. Sí, pues, cuando se haya finalizado todo el proceso, asumo... Es que ya ganó. Ya, a ver, voy a ver si ya habrá ganó. publicado algo. Entonces, el presidente. es comprensible, lo hará en algún momento porque corresponde como jefe de Estado, digamos, ¿ah? Indistintamente de lo que se piense. Aún nada. Y nosotros somos aliados de Estados Unidos. O sea, dejemos eso en claro. Con o sin Donald Trump. Un aliado, sí, con o sin Donald Trump, Trump. un aliado muy orgulloso que trata de mantenerse relativamente autónomo. Pero también con Asia, ¿no? Eso, exacto. Estamos Entonces, ahí. Estados Unidos tiene una mirada especial hacia Chile. Pero está Argentina y Milei con una política que no voy a calificar, pero que sí la encuentro muy... Baja, nefasta. nefasta. No lo voy a decir. Una política que nosotros no lo hacemos, es decir, hay que tener un poco de, Atípica. un poco de orgullo para relacionarse. ¿Ya? No vamos a lanzar fuegos artificiales en la moneda porque Como que ganó. es un mini Donald Trump, porque no vamos a decir que... Sí, como entonces, que quiere. de una u otra manera, Estados Unidos también va a poner la vista en Argentina porque necesita también allí un cierto control sobre Argentina. Pero el elemento clave nuestro, fíjate, es la famosa visa waiver. Sí. Es decir, la posibilidad, el único país de Latinoamérica que tiene la posibilidad de ingresar a Estados Unidos sin visa por 90 días. Y puedes permanecer por 2 años después renovando aquello. Entonces, los republicanos que ahora dominan el sistema político estadounidense pusieron en la mira a Chile el 2021-22 y lo calificaron como país riesgoso por los niveles de delincuencia de chilenos que se estaban dando en Estados Unidos. Y amenazaron con quitarnos ese beneficio. Y probablemente vuelvan a arremeter ahora. Claro. Tendríamos allí un elemento directo. Y lo otro, yo llamaría a la calma en el sentido que las relaciones económicas van a seguir, tenemos intereses mutuos, la relación militar va a seguir, tenemos intereses mutuos, pero por estos otros elementos y porque Trump es directo y que nuestro presidente no vaya a salir con un exabrupto y el otro le va a contestar de forma muy pesada y prepotente. Pero en general yo llamaría a estar allí más tranquilo en la relación entre los dos. Pero lo que nos ha comentado, de acuerdo también a la postura como Estado chileno, las autoridades a cargo en relaciones internacionales han tomado buenas decisiones, han sido bien, no sé si criteriosa es la palabra, pero con todas las problemáticas que han ido pasando, como que se han posicionado bien internacionalmente. Mira, no sé, si será cierto. sí, hay evidentemente, yo entiendo la política hacia Israel, por ejemplo, pero
habría que ser un poco más cuidadoso en la motivación de Estado. Yo entiendo la posición del gobierno, pero también se está colocando en juego el Estado chileno. Pero en general, así, yo concuerdo que ha sido relativamente estable el accionario internacional y en algunos casos sorprendente para las muchas sorpresas que ha dado el presidente Boric y los cambios que ha realizado, ¿no es cierto?, desde que era diputado y activo líder político de la oposición a los gobiernos anteriores, ¿ya? Bueno, esa lámina que ahora se publica para mostrar también el poder de Estados Unidos en capacidad económica, valor de las empresas en la Bolsa de Comercio. Mira, son 12 y hay 2 chinas. Y las otras todas de Estados Unidos. Esto es poder duro, como le señalamos los estudiantes, la economía, la capacidad militar, el territorio. Y aquí genera riqueza. La macro, la microeconomía. Sí, todo. exactamente. Genera riqueza, el pago de impuestos y vamos increciendo. Y vean ustedes, tecnología, por favor. Sí. Ninguna industria de chimenea. Entre esta, banca, comercio, salud, finanzas. Ese es el nuevo capitalismo en donde evidentemente los estadounidenses se manejan muy bien. Vamos a ir reconociendo también lo que va a acontecer, ¿cierto?, post estas elecciones. Y todo este año, ¿cierto?, vamos a seguir hablando, yo creo, de lo que va a ocurrir con respecto, ¿cierto?, a este nuevo liderazgo de Donald Trump. Sí, para terminar, solo colocar el acento en 3 puntos del planeta. Ucrania, cómo se va a manejar ahí Trump. Medio Oriente, ya según los trascendidos le habría dicho al primer ministro israelí, quiero que termines la guerra en Gaza antes que yo entre en la Casa Blanca. Gaza, lo demás no lo mencionó. Y Venezuela, 3 puntos. Por ahí hay algunos también dichos extraoficiales sobre Venezuela de Trump. Vamos a ver si... que dice que va a sacar así a Maduro. Porque otra cosa es con guitarra también. Por supuesto. Hay que relacionarse. Porque Trump es inteligente también. Claro, pero son estas amenazas para, en alguna medida, ablandar al otro. Claro, y para que la gente vote por él. Exacto. Así es que ahí los dejamos esos temas. Lo que sabemos, puestos. Vamos a tener, ahora que Trump llega nuevamente a la Casa Blanca, vamos a tener tema para rato. Hay harto material. Para bien o para mal. Todo lo que se va a venir también con respecto a esto, lo que va a ir pasando, ¿cierto? Y todas las repercusiones, tanto negativas como positivas. Nos vemos, profe. Como siempre, un gustazo. Igualmente. Hasta la próxima. Lo esperamos la